Humanos y la Universidad Autónoma Latinoamericana les da la bienvenida al evento de apertura de las cátedras de Género y Justicia. Este proyecto integra diferentes facultades de Derecho y Ciencias Políticas de universidades del área metropolitana para implementar la cátedra de Género de manera permanente e itinerante, así como fortalecer actividades en materia de género y acceso de las mujeres a la atención y a la justicia. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de México, con la conferencia Justiciabilidad de los Derechos Humanos en los contextos de pobreza, análisis desde la perspectiva de género. En la mesa participantes nos acompañan el doctor Jorge Luis Tapia Restrepo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, la doctora Ángela Lopera, subsecretaria encargada de transversalización de la Secretaría de Mujeres de Medellín, y el doctor Eduardo Gallego, presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Sin más preámbulos, damos inicio a este evento entonando las letras del himno nacional. Por favor, pongámonos de pie. A continuación, las palabras del doctor Jorge Luis Tapia Restrepo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para la universidad, su rector, doctor José Rodrigo Flores Ruiz, quien se excusa por no poder asistir debido a unos pequeños quebrantos de salud. Para la Facultad de Derecho, para este servidor, su decano, es motivo de especial orgullo poder contar con la presencia y la participación de todos y cada uno de ustedes en este evento que hemos denominado Ciudad Saludable, Cátedra de Género, y les agradecemos por atender la convocatoria o la invitación que nos hace a todos la Secretaría de la Mujer, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma y las demás instituciones de educación superior y gubernamentales, la Alcaldía de Medellín, a este para nosotros
proceso de formación continua en que se viene trabajando desde la facultad y desde la universidad en el proceso de renovación de la acreditación del programa y de acreditación institucional. Agradecemos de manera muy especial a la doctora Julieta Morales Sánchez por acompañarnos en el día de hoy, por su tiempo y por la disponibilidad de recorrer tantos kilómetros para contarnos las experiencias de derechos humanos en perspectiva de género desde nuestro hermano país de México. Como sé que lo importante es escuchar la ponencia que nos trae la doctora, declaro formalmente abierto este acto académico y les reitero a todos mis más sinceros agradecimientos por su asistencia y por su participación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tapias por su intervención. A continuación, escucharemos el saludo de la doctora Ángela Lopera, subsecretaria encargada de transversalización de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Buenas tardes para todas y todos, para quienes me acompañan en la mesa principal y a la doctora Julieta. En nombre de la doctora Paula Andrea Tamayo, secretaria del despacho de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y de todo el equipo de trabajo de la Secretaría de las Mujeres, les expreso un saludo muy caluroso y les doy la bienvenida al inicio de las 10 sesiones de la Cátedra Abierta sobre Género y Justicia, que se desarrollarán en el marco del convenio de asociación celebrado entre la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, en el cual se vinculan igualmente 10 importantes universidades de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Con esta importante alianza, la pretende afianzar los lazos y aunar esfuerzos con la academia, con la plena certeza y confianza que en estos espacios, donde se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan expectativas de bien común y alternativas de desarrollo en nuestras sociedades, donde se forman nuestros futuros profesionales, abogados y juristas, es colectivo, desde la participación, la conversación, el diálogo, el análisis y el debate franco entre docentes, estudiantes y profesionales, una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia no sea únicamente una realidad formal, sino material para todos y todas. Los invitamos pues a disfrutar, sentir y aprovechar este compartir de conocimientos y reflexiones que iniciamos hoy por la primera cátedra de género y justicia. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Gracias, doctora, por sus palabras. Ahora se dirige a ustedes el doctor Ekin Eduardo Gallego, presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Un agradecimiento especial al Luis Tapias de la Facultad de Derecho de la Universidad, la doctora Ángela Lopera, su secretaria encargada de transversalización, pero especialmente a todos y todas que nos acompañan hoy. De manera muy breve, solamente quiero comentarles dos cosas. La primera es que este es el segundo año que se inicia este proyecto de las cátedras de género y justicia, en el que están vinculadas para este año 11 universidades del área metropolitana. En cada una de las universidades se hará una cátedra igual a esta, una cátedra itinerante se ha denominado, donde se traerá un experto o una experta que nos acompañará en las sesiones. Pero además este proyecto tiene algo importante para este año, y es que se implementarán 2 líneas de investigación en género en las 11 universidades, se implementarán consultorios y circuitos jurídicos en género
y además de ello se continuará en su segunda cohorte de Diplomado en Género y Justicia, que el año pasado se hizo con un éxito rotundo acá en la Universidad Autónoma Latinoamericana. De 60 personas que se esperaban que participaran, se graduaron 57, porque para un diplomado es un porcentaje bastante alto. Quiero resaltar, y digamos que es un honor en calidad de docente de la Universidad Autónoma, resaltar que fue la primera universidad que se vinculó al proyecto el año pasado, cuando se empezó la convocatoria a las universidades, a sus facultades de Derecho, y de hecho donde tuvimos la mayor asistencia también el año pasado en su cátedra, y hoy también agradecemos la asistencia y el apoyo que todos y todas nos han dado para estar aquí. Sabemos que el tiempo es bastante apretado y que puedan estar aquí compartiendo. Y después de la universidad vinieron las demás universidades y se vincularon y se sumaron y se hizo un trabajo importante que este año esperamos redoblar esfuerzos para que sea muchísimo mejor en torno a lograr realmente hablar de género de manera transversal en todas las facultades de Derecho y en general en todas las carreras. Los derechos humanos no son un tema exclusivamente de abogados, los derechos humanos deben de permear, de transversalizarse en todas las facultades, en todas las universidades. Un matemático tiene que saber de derechos humanos, un administrador, un economista, un periodista. Si no, miremos quiénes son los profesionales que hoy en día están gobernando el país y nos daremos cuenta por qué la necesidad. Y este espacio entonces se abre para ellos, esperamos pues que lo aprovechen a lo máximo. No quiero quitar mucho tiempo y por ello pues voy a tomar el atrevimiento de presentar de una vez a nuestra ponente, a quien le agradecemos que llamó desde la Ciudad de México para acompañarnos en la cátedra, y realmente estamos muy agradecidos porque siempre hemos contado con un apoyo amplísimo en las diferentes actividades que en la Ciudad de Medellín se ha hecho. La doctora Julieta Morales Sánchez, quiero contarles brevemente, ella es licenciada en Derecho por mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, es maestra y doctora en Derecho por mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Además de ello cuenta con el título de especialista en Derechos Humanos y con el certificado de estudios avanzados de doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha con una calificación sobresaliente de 10. Ha sido, dentro de todos los cargos que ha tenido en México, Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asesora en el Instituto Federal Electoral y directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad y directora general adjunta para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación en México. Actualmente se desempeña como directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT de México. Ella nos va a estar acompañando el día de hoy con la conferencia Justiciabilidad de los Derechos Humanos en el contexto de la pobreza, un análisis desde la perspectiva de género, reiterando nuestro agradecimiento a la Secretaría de Mujeres que ha creído en este proyecto, que lo ha liderado, que lo creó y lo ha impulsado, a la Universidad Autónoma y a las demás universidades que hacen parte activa del proyecto. Les damos entonces la bienvenida y le damos entonces paso a nuestra ponente para la intervención. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, expresar mi gratitud, mi agradecimiento tanto a la Universidad Autónoma Latinoamericana como al Instituto Colombiano de Derechos Humanos, pero particularmente a la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Es un privilegio para mí estar esta tarde con ustedes. Entiendo que tengo algo así como una hora, y si no me va a sacar tarjeta amarilla el señor presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Vamos justamente a dedicar estos 45, 50, 60 minutos a hablar de género en particular, pero proyectado a acceso a la justicia tanto a nivel nacional como internacional. Les pido que si tienen dudas vayan por favor anotándolas y vamos a tener al final un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. No lo hago durante la exposición porque seguramente muchas de las cosas de las que yo voy a hablar generen dudas en un momento que luego queden solventadas.
¿no?, que yo veré más adelante. Y como somos muchas y muchos, entonces creo que eso nos va a permitir mayor eficiencia en el tiempo. También comentarles que yo voy a hablar mucho de mi país y voy a hacer algunos comentarios de Colombia, pero estos comentarios vienen de la ignorancia, es decir, quienes realmente conocen la realidad colombiana son ustedes, y estamos en una plática de librepensadoras y pensadores. Entonces les pido que tomen lo que corresponda, que en torno a Colombia voy a ser cautelosa, digámoslo así, en algunas expresiones y demás. Ustedes sabrán si lo que yo les cuento de México se proyecta o no para Colombia, y si nos aquejan o no los mismos problemas o las mismas situaciones, digamos, existenciales en materia de género y acceso a la justicia. ¿Alguna otra prevención que tuviera que hacer? Creo que son todas. Si les parece, antes de comenzar, ¿quiénes de aquí ya han tenido clases de género o pláticas de género, han estado en charlas de género? ¿Me pueden levantar las manos los que sí? ¿Ok? Los que no, solo para confirmar. ¿Y los demás? No hay abstenciones. A ver, los que no han tenido charlas de género. Ok, perfecto. Entonces está bien y vamos juntos, ¿les parece? Voy a empezar con algunas cifras. Van a notar que al inicio la plática es como sociológica, pero necesitamos entender en dónde estamos paradas, en dónde estamos parados. Y quizás si hay palabras que no entiendan que yo digo, me dicen y las aclaro, porque luego yo uso palabras que ustedes no, etcétera, las usamos a veces de manera distinta, entonces no quiero dar ideas equivocadas. Ustedes me dicen, no, eso no significa lo que tú quieres que signifique aquí, por favor. Necesito que me ayuden en el proceso. A ver, tienen en pantalla, son datos, justamente se ha empezado una reflexión de cómo estamos en el mundo, cómo está el mundo en temas, por supuesto, de derechos humanos, pero también en temas medioambientales, por ejemplo. Vean las cifras y yo voy mencionando porque no sé si atrás alcanzan a ver todas y todos, pero dice que la situación es compleja y preocupante, lo dice Naciones Unidas. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de habitantes, pero para 2050, si llegamos a 2050, seremos 9.000 millones de personas. Una de cada 5 personas, es decir, 1.400 millones, vive con menos de $1.25 diarios, que es el límite, digamos, de pobreza estandarizado a nivel internacional. Y imagínense, 1.500 millones de personas no tienen acceso a electricidad, 2.000 millones y medio carecen de retrete, así se les llama así aquí, ¿no? Baño, de baño, casi 2.000 millones de personas pasan hambre todos los días. Además de eso, estamos sufriendo agotamiento de recursos hídricos. Al menos en México hay una discusión ya abierta en torno al derecho al agua y cómo, entonces se están haciendo acueductos para llevar el agua del sur al norte y alimentar sobre todo la actividad productiva empresarial de alguna manera. Pero ya empezamos en el mundo a tener una discusión en torno al agua. Justamente se prevé que afecte este agotamiento a 1.800 millones de personas, y esto por supuesto tiene una incidencia en los alimentos, porque si no hay agua, entonces afecta a la agricultura, se producen menos alimentos o sube el costo de los alimentos, y por lo tanto los costos de los alimentos debido a factores medioambientales aumentarán en un 30 a 50%. Podemos pensar en cuánto gastamos en comida o cómo la inflación va subiendo los costos de los alimentos. Entonces, esto tiene en particular efectos en hogares en situación de pobreza. Voy a hablar en el mundo, bueno, en América hay 174 millones de personas en situación de pobreza, y hay algo que se llama economía de cuidado, que puso en evidencia la Organización Internacional del Trabajo, y que justamente tiene que ver con, perdón, es que quería un micrófono inalámbrico, pero como no hay, creo que hasta aquí quedo. Entonces, la economía del cuidado, la Organización Internacional del Trabajo ha dicho quiénes están en economía del cuidado. ¿Qué es la economía del cuidado? Quedarte en casa, digamos, para cuidar ya sea a hijos, a abuelos, a padres, a nietos, etcétera, que es trabajo, pero es trabajo no remunerado, no pagado, entonces es trabajo invisibilizado. El dedicar tiempo y muchas horas a economía de cuidado hace que las mujeres tengamos menos posibilidades de presencia en la vida pública laboral. Es decir, no te sumas a porque tienes que cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Eso se ha detonado como un factor de análisis a nivel internacional. Y vean ustedes las cifras, tengo ahí cifras de pobreza.
justo comentábamos algo de esto en la mañana, pero si ustedes saben, en México somos 120 millones de mexicanas y mexicanos. Entiendo que en Colombia están sobre 49 millones de habitantes. Sin embargo, vean los índices, si ustedes son tan amables. En Colombia, si sumas el 44% más el 14%, están en un índice, digamos, de 58, más o menos. Se nota que soy doctora en Derecho, ¿verdad? De 58%. Y en México, si sumas, está sobre 49. Porcentualmente, hay más pobreza en Colombia que en México. Ahora, el número de personas de carne y hueso, la cifra, por supuesto, es mucho mayor en México, porque es el 40% o 40 y tantos por ciento de 120 millones. Entonces, en números, digamos, absolutos de seres humanos, hay mucha más pobreza en mi país. Ahora, ustedes, por favor, proyectenlo a Colombia en lo que corresponda. Esto tiene que ver con las cifras, pero lo que más me interesa es que vean esta distribución. Cuando hablamos de México, y no sé si eso sucede en Colombia, decimos que en México son muchos Méxicos, porque los niveles de pobreza y de vida digna varían muchísimo dependiendo de las regiones del país. Entonces tenemos regiones muy ricas, con índices de desarrollo humano como estados como Noruega, como Suecia, pero tenemos índices de desarrollo humano como países africanos, por ejemplo. Vean ustedes la diferencia. Nuevo León, no sé si alguno lo ubica, está Monterrey, es como conocido luego Monterrey. Bueno, Monterrey tiene un índice, está sobre el 8% de pobreza, mientras que Chiapas, el estado de donde yo soy, digamos, aunque vivo en el Distrito Federal, yo nací en Chiapas, frontera con Guatemala, y en esa entidad están sobre el 80% de pobreza. Y vean pobreza extrema, en Nuevo León es el 2% de población en pobreza extrema, mientras que en Chiapas está cerca del 30%, 32%. Es decir, hay un abismo en la diferencia y en la realidad social. ¿Qué hace eso? Nos hace entender que las políticas públicas, pero también la ley, pero también las decisiones de la autoridad tienen que cambiar y no se pueden estandarizar. No es lo mismo aplicar una ley en Chiapas que en Nuevo León, en un estado muy rico, con menos problemáticas que en un estado en situación de pobreza, de precariedad, de subdesarrollo pleno. Eso quiere decir que tenemos que empezar a visibilizar estas diferencias y las políticas también tendrían que cambiar. La discusión de derechos, por ejemplo, en Chiapas tiene que ver con alimentación, con vida, con salud, con integridad personal, mientras que en Nuevo León la discusión tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, porque ya están superados los problemas de hambre, los problemas de salud, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a la salud, todo el mundo tiene buen trabajo. Entonces no hay que hablar de esos temas, pero donde tienes trata de personas con fines de explotación laborales en Chiapas, con los migrantes o las migrantes de Centroamérica que ingresan indocumentadamente a México, por ejemplo, soñando con llegar a Estados Unidos en algo que seguramente ustedes han escuchado, que es la bestia, que es el tren que recorre el país. Entonces las discusiones incluso van cambiando y tendríamos que desarrollar la capacidad de analizar cómo nuestra actividad tiene que ser diferenciada. Ahora bien, pregunto y sigo con un par de láminas más sociológicas y entramos luego a la discusión jurídica. Podríamos decir o preguntarnos, ¿la desigualdad es igual para todas y todos en el mundo? Y la respuesta es no. Y me dirán, ¿por qué no? Porque el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. 70%. Y además, vean, estamos en un fenómeno de feminización de la pobreza, feminización del VIH-Sida y feminización de la migración al menos. Son feminizaciones quizás no positivas, o de hecho no positivas. Pero vean estas dos cifras. Estoy amarrada. Entonces, vean estas dos cifras. A ver, mujeres representan 2/3 partes de las personas adultas analfabetas en el mundo. 2/3 partes. Pero vincúlenlo con esto. Hay 77 millones de niñas y niños en edad escolar que no van a la escuela, de los cuales 2/3 son niñas. Es decir, tienes mujeres adultas, analfabetas, pobres, que tienen hijas que son pobres, que no van a la escuela y se van a convertir mañana en mujeres adultas analfabetas, pobres, que van a tener hijas, y estamos en un círculo vicioso que tendríamos que empezar a romper. Además de eso, ustedes pueden ver diferencias salariales, mujeres y hombres, con misma capacitación, mismo nivel de trabajo, que ganamos menos, las mujeres al final seguimos ganando menos que los hombres, y cuestiones de violencia. UNIFEM dijo en 2010
que de cada 10 puestos de toma de decisiones, 10 puestos importantes, hay 9 hombres y una sola mujer en el mundo. En México la cifra mejora. En mi país hay 7 hombres y 3 mujeres por cada 10 puestos. Estas son cifras de México. No me voy a detener mucho en estas, pero dice, por ejemplo, que las mujeres tendríamos que ganar 10% más para lograr la igualdad salarial, por ejemplo. Y, por ejemplo, también dice trabajo del hogar, trabajo doméstico. Hay una discusión porque hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 189 sobre trabajo doméstico, que muy pocos países han ratificado. No estoy segura de Colombia, pero mi país, México, no lo ha ratificado, que implica reconocer los derechos laborales a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras del hogar, porque hay un ámbito ahí de total opacidad y de violación de derechos laborales, por ejemplo. Bueno, de ese trabajo doméstico, 9 de cada 10 personas son mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Si quieren lo podemos tocar con más calma en preguntas y respuestas. Vean ahora estas cifras. En México hay encuestas oficiales que dicen que el 43% de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Violencia física, pero también violencia psicológica, emocional, económica, institucional. Y vale la pena quitar aquí estereotipos, porque en ocasiones pensamos que sufren por violencia las mujeres indígenas, pobres, etc. No, la violencia está en cualquier estrato social. También hay mujeres, ¿no?, que viven en palacios y que sufren violencia, y la diferencia es que se la maquillan con Chanel, pero también sufren violencia. Yo les preguntaría, y aquí voy entrando un poco a término, ¿ustedes creen que puede haber violación entre cónyuges? ¿Sí? Ok. Yo no sé cuándo se dio esa decisión aquí, pero en mi país esa decisión se dio hasta el año 2005. ¿Por qué? Porque cuando llegó un caso a la Suprema Corte de Justicia de México en el año de 1992, una ministra, y la historia tiene nombres, entonces Victoria Datoglin es una ministra en esa época, dijo que jamás podía haber relación entre cónyuges, porque si el hombre llegaba con ganas y la mujer no quería, y entonces el esposo la obligaba a tener relaciones sexuales, no era violación, sino ejercicio indebido de un derecho, porque el hombre tenía el derecho al débito carnal, y entonces si obligaba a la mujer, sí, pero así como lo ven, se dio la discusión en la corte. Entonces, si el hombre obligaba a la mujer, a la esposa, pues no era violación, era ejercicio indebido de un derecho. Si tu marido te habías casado con un patán de 1992 a 2005 en México, sorry, con la pena, hubieras escogido mejor, mi reina. Fue apenas en 2005 que cambió el criterio en la corte, para que se den cuenta de cómo incluso se había cosificado el cuerpo de las mujeres como un instrumento de placer o simplemente de procreación. Ahora, esta es una diferencia que seguramente ya ustedes conocen, o no sé si conocen, y vamos a comentarla muy rápidamente. Sexo y género. Esos son los conceptos básicos en teoría del género. ¿A qué me refiero? ¿Qué es el sexo? Entre sexo y género. Sexo. El sexo es lo biológico. El sexo es... Voy para acá. El sexo es lo biológico, lo físico, el XX y el XY. ¿Qué es el sexo en una mujer? Son los senos, es la matriz, los ovarios, las trompas de falopio, los labios, el clítoris, etc. ¿Qué es el sexo en un hombre? En un hombre es, creo que se lo puedo decir, estamos puros adultos, ¿verdad? Sí. El sexo en un hombre es el pene, los testículos, la próstata, los conductos seminales. ¿Qué más tienen los hombres? ¿Qué saben? El glande, no sé, etcétera. Eso es el sexo, el XX y el XY, ¿ok? El sexo. Si eso es el sexo, entonces, ¿qué es el género? El género es la construcción cultural que en un momento y en un lugar determinado se hace de lo que implica ser mujer o ser hombre. Es lo que desde niña o niño te dijeron que tenías que ser o que hacer por haber nacido con una vagina o con un pene. Te dijeron, por ejemplo, que las niñas tenemos que ser lindas, tiernas, sensibles, dependientes, abnegadas, castas.
y que los hombres tienen que ser fuertes, poderosos, invulnerables, promiscuos, proveedores. Eso es género. Alguien de aquí, no sé cómo se maneja la frase en Colombia, pero en México se dice esto de los hombres no lloran. ¿La han escuchado aquí también? Entonces nos parecemos mucho. Bueno, yo les preguntaría, ¿los hombres no lloran porque carezcan de lagrimales? Tienen lagrimales, pueden llorar, pero culturalmente se dice que un hombre no puede mostrar debilidad. Y por eso se dice los hombres no lloran. Pensemos incluso en con qué jugamos desde que somos niñas y niños. Las niñas jugamos con muñequitas, a la comidita, a la planchita, a la escobita. Sí, mi reina, para que te vayas preparando para lo que viene. Pero los hombres juegan con armas, con carritos, videojuegos, cosas poderosas. Desde ahí empezamos a reproducir. Voy a mencionar dos ejemplos muy sencillos también por cuestiones de tiempo en torno a la diferencia entre sexo y género, porque hay diferencias biológicas entre mujeres y hombres, sí hay diferencias biológicas. Por ejemplo, consumo del alcohol. Ustedes saben que las mujeres biológicamente tenemos más grasa en el cuerpo, senos, ¿no? Pompas, caderas. Cuando una mujer toma alcohol, debido a la grasa que tenemos en el cuerpo, absorbe el alcohol. Por eso es más probable, sí, mala noticia, chicas, por eso es más probable que una mujer que es alcohólica muera de cirrosis a los 40. Mientras que los hombres tienen menos grasa en el cuerpo, biológico, estoy en el ámbito sexual, y por lo tanto cuando toman alcohol se les pasa de largo. Y verán a hombres alcohólicos de 60, 70 años que siguen siendo alcohólicos. Y van a seguir siendo alcohólicos hasta que se mueran de cirrosis, pues, pero digamos que tienen más aguante biológico. Diferencia cultural. ¿Quién tiene más índice de muertes automovilísticas por conducir en estado de ebriedad? Los hombres. ¿Por qué? Muy simple, es cultura. Porque a los hombres les enseñaron que los hombres son poderosos, que los hombres borrachos manejan mejor y que ellos no sé cómo se dice aquí, no se rajan, no se echan para atrás. ¿Sí me entienden? Okay. Qué bueno, gracias. Entonces, claro, el hombre borracho agarra las llaves, él sí puede, él no dice que no puede, él siempre, ¿no? Es poderoso, es todo, va, se sube al carro y se estrella y se muere. Y a las mujeres culturalmente nos enseñaron a mostrar debilidad. Y por eso la mujer sí dice, perdóname, estoy borrachísima, no puedo tomar las llaves, pídeme un taxi o me quedo a dormir aquí en el sillón. Entonces el índice de accidentes baja. Por eso tenemos problemas de pronto de salud pública. Voy con feminización del VIH-Sida. Y voy primero en el ámbito del sexo. Diferencia biológica. Ustedes saben que es mucho más fácil, 1000 veces más fácil, que una mujer se contagie de VIH-Sida por una cuestión básica de extensión, de área. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos para el intercambio de fluidos toda la vagina, toda la cavidad vaginal. Entonces es facilísimo que una mujer se contagie de VIH-Sida. Saquen como el área, ¿no? Es muy fácil. Mientras que los hombres solamente tienen para el intercambio de fluidos la punta del pene. Piensen en el área. Entonces las mujeres nos contagiamos así de VIH-Sida. Esa es diferencia biológica, no puede cambiar, así es. Diferencia cultural o genérica de género. En México, no sé si eso llegue a pasar acá, pero en México, pues las mujeres cuando nos casamos, pues tenemos que ser esposas abnegadas, etcétera, etcétera. Y tú casada jamás le puedes pedir a tu marido que se ponga un condón, porque se ofendería el Señor, es una muestra de desconfianza. Entonces tú puedes saber que el marido te está poniendo el cuerno, te está engañando, con 3 allá, sin protección, y que llega contigo y también se acuesta contigo sin protección, y luego te embaraza, nace el niño, y resulta que hasta que nace el niño se dan cuenta que el niño, la esposa, el esposo y las amantes tienen VIH-Sida. Si fuéramos más honestos culturalmente, si habláramos de frente y le dijera, mi amor, no vas a poner el cuerno, te pones un condón al menos. O sea, no digo que no me engañes, pero cuídate. O yo me cuido y te exijo el uso de un condón al interior. Quizás tendríamos menos problemas de salud pública, pero en ocasiones manejamos dobles morales. Y eso está redundando en un problema de salud pública, de feminización de VIH-Sida. Esas son algunas de las diferencias y podemos ir mencionando más si les interesa. Continúo.
¿qué sucede? Como el género es cultura, y ojo, género no es feminismo, género es incluyente de mujeres y de hombres, y es un término relacional. En este tema, y por eso agradezco la presencia de los chicos, vamos a ver cómo el derecho los discrimina muchísimo a los hombres, con base en roles y en estereotipos. Pero en este tema no hay víctimas ni victimarios, no es pobrecitas las mujeres son víctimas y los hombres malditos son unos victimarios, no. Mujeres y hombres somos víctimas de la cultura en la que vivimos y esa cultura nos está pasando la factura. Entonces, como es cultura, se reproduce a través de tres cosas. Se reproduce a través de los medios de comunicación, pensemos en comerciales en la televisión, donde se cosifica el cuerpo de las mujeres y de pronto somos unos buenos pechos o unas buenas nalgas en un buen trasero, en unos anuncios de jeans, se cosifica y se segmenta el cuerpo de las mujeres. Pero también se reproduce a través de la familia, cómo estamos educando, cómo nos educaron, cómo estamos relacionándonos al interior de las familias. Pero también se reproduce a través de las iglesias. En la mañana comentaba, y lo voy a hacer con el mayor de los respetos, ustedes saben, con total tolerancia y esto, pero desde la Iglesia Católica, y yo soy católica, ¿quién es la responsable de la expulsión de Adán y Eva del paraíso? Eva. Claro, porque estaba Adán tranquilo aquí, bien portado, y vino Eva con la manzana y lo viene a sonsacar, lo viene a distraer, lo obliga a morderla y el pobre casi se atraganta. Hasta la manzana le quedó. Claro, desde entonces, desde la religión católica, a las mujeres se nos ha introyectado un sentimiento de culpa del tamaño del mundo, que terminamos pidiendo disculpas por lo que hizo el novio, el esposo, los hijos, aunque el error haya sido de ellos, nosotros pedimos disculpas y nos atormentamos y demás. Iglesia, bueno, y el otro ejemplo muy claro es el de aborto, que podemos hablar de aborto también si les interesa, y de la experiencia mexicana en interrupción legal del embarazo en el DF, en el Distrito Federal. Pero en aborto, ¿a quién se excomulga ipso facto cuando está abortando? A la mujer. Y el tipo que embarazó y que seguramente ya huyó a Estados Unidos y que preguntó si él era el papá, pues no se le excomulga, ¿no? Él sigue perfecto. Podemos pensar cómo la religión incluso también hace eso y reproduce cultura. ¿Qué es lo importante del género? Y me voy a la última línea, que permite cuestionar, y esa es una pregunta que yo les planteo, permite cuestionar qué de lo que me dijeron desde que yo era niña y niño es biológico y así tiene que ser, no puede cambiar. Y qué cosa es cultural y no solamente puede, sino que debe cambiar. Y esa pregunta nos lleva como a pensar cómo me estoy relacionando y cómo estoy viviendo y qué es lo que pienso. Ustedes tienen en pantalla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, nuestra Corte, se pronunció hasta el año 2009 en torno a materia de género y lo hizo en una sentencia mexicana, la sentencia González y otras, Campo Algodonero o Mujeres de Ciudad Juárez. Seguramente ustedes han escuchado que en México, en Ciudad Juárez, aunque no solo en Ciudad Juárez, también en el Estado de México, han habido feminicidios masivos, 600 mujeres asesinadas por cuestiones de género. Eso sucedió, esta sentencia no fue por 500 ni por 600, sino por 4 mujeres, pero es una de las sentencias. ¿Qué se dijo ahí? Se dijo, reflexión con perspectiva de género no es aprenderse normas, no es saber de lento parar ni la CEDAW, es desarrollar la capacidad de detectar la discriminación que sufrimos mujeres y hombres en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos estamos relacionando y qué prejuicios tengo? Por ejemplo, acceso a la justicia, decíamos. En México hay esta figura que le llaman ministerios públicos fiscales, con quien tú vas y denuncias. Imagínense una mujer violada que llega con un ministerio público, y eso pasa todos los días en mi país, no sé si aquí, y el ministerio público la queda viendo y le dice, ay mamacita, ¿cómo no querías que te violaran si traes la falda muy corta y el escote muy grande? Y eso pasa. Y pensemos ahora si esa mujer violada es una trabajadora sexual. Y entonces el Ministerio Público, inclusive tal vez alguno de nosotros, de nosotras, diría, ay, pues seguro se fue con el cliente y el cliente no le quiso pagar y ahora dice que la violó. Pensemos cómo estamos discriminando, cómo nuestras concepciones pueden afectar el acceso a la justicia de las personas. Entonces, esto es, bueno, y también para que mis niños se sientan defendidos. También sucede que en México, pero sé que
seguramente sea en otro continente, no en América, eso nunca pasa en América. Las juezas familiares son eso, son juezas. La mayoría de jueces en materia familiar son mujeres porque se ha entendido que somos más sensibles al tema de familia. El problema es que luego hay juezas traumadas que fueron abandonadas, engañadas por los esposos y que quieren desquitarse con cual hombre llegue. Entonces, claro, ven a un buen padre de familia y dicen, es que seguro este tipo es igual que mi exmarido, es un maldito desgraciado, y por un hijo le ponen 60% de pensión alimenticia, por ejemplo. ¿Eso pasa? Sí, al menos en México pasa. Decía que los hombres son sumamente discriminados en temas de derecho de familia. Voy a dos conceptos muy rápido para ir avanzando, que son roles y estereotipos de género. ¿Qué son los roles de géneros? Son tareas, funciones. Hicimos una división sexual del trabajo. Dijimos, hombres a la vida pública, proveedores, se van a ganar dinero. Mujeres, vida privada, cuidando hijitos, lavando ropa y planchando, por ejemplo, cocinando. El problema aquí son dos cosas. En primera instancia, qué fuerte debe ser para los hombres, al menos en México, el ser proveedores, con los índices de subempleo y de desempleo que hay. ¿Cómo le dices a tu familia que debe ser muy pesado para los hombres ser proveedores? Pero además a las mujeres el empoderamiento nos salió muy mal, chicas. No la supimos hacer. Porque quedamos sometidas a una doble o triple jornada de trabajo. Entonces ahora, claro, nos empoderamos, salimos a trabajar, trabajamos 12 horas, 8 horas, 10 horas, aguanto a mi jefe. Ahora mi jefe me cae muy bien, pero mi ex jefe no. Entonces aguantaba a mi ex jefe, le hacía la chamba y regreso a casa y sigo planchando, cocinando, viendo la tarea de los niños, levantándome a las 4 de la mañana o 3 para hacer la comida, la cena, lo que sea, etcétera, etcétera. Doble o triple jornada de trabajo, porque no empoderamos a nuestros hombres. Si un hombre necesita esperar a que la esposa llegue porque no puede hacerse una quesadilla o unos huevos o cocinarse algo, no es un hombre empoderado, es un hombre dependiente. Tiene que ver con empoderamiento también. Voy con el otro término, estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Tienen el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, ahí está el párrafo, dice que los estereotipos son las ideas preconcebidas de cómo deberíamos de actuar o cómo deberíamos de ser por haber nacido mujeres o por haber nacido hombres. Por el simple hecho, culturalmente nos dicen cómo debemos de comportarnos y qué debemos de hacer. Esto puede llevar a interesantes cuestiones. Voy rápido con perspectiva de género para entrar un poco al sistema interamericano. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Me puedes prestar? Imagínense que la perspectiva de género son estos lentes. Entonces, yo hasta ahora he pensado que las políticas públicas, la ley, las sentencias de los tribunales tienen el mismo impacto en mujeres y en hombres ricos, pobres, clase media, alta. Todo impacta de la misma manera. Pero de pronto me pongo estos lentes que son la perspectiva de género y entonces, ahí lo tenemos en el mismo momento. Y entonces me doy cuenta que no es cierto. Tengo una nueva visión y me doy cuenta entonces que las sentencias tienen impacto diferenciales si van a mujeres o a hombres. Las leyes también y las políticas públicas también, depende de a dónde y a quién lo aplico. Y que los efectos no son iguales y que pueden haber leyes que parezcan protectoras pero más bien son discriminatorias, etcétera, etcétera. Esos lentes son la perspectiva de género. Y transversalizar la perspectiva de género implica poner aquí paraditas a todas las instituciones, imagínenselas en filita, todas las instituciones, muchas gracias, y de pronto cruzar la perspectiva de género en todas esas instituciones. Eso es transversalizar la perspectiva de género, para poder analizar cómo mujeres y hombres estamos siendo discriminados por el derecho en nuestros países. Voy a hablar muy rápido de estos temas. Hablábamos de acceso a la justicia y qué sucede con el acceso a la justicia. Ya pusimos el ejemplo del Ministerio Público, del fiscal, de las denuncias, el de las juezas familiares. ¿Qué sucede con hombres, por ejemplo, en licencias de paternidad? En México recientemente se ha abierto la discusión en torno a licencias de paternidad y actualmente se les están dando sobre 10 días hábiles, 2 semanas, para estar con el bebé recién nacido, porque claro, se entendía que los hombres solamente ponían un esperma. ¿Para qué querían estar con los niños? No les tocaba. A eso ha empezado a cambiar hace apenas unos años en México. Pero ¿qué creen que pasó cuando un hombre pidió hora de lactancia? En México, además de los 3 meses,
Se les da una hora ya para que puedan salir antes del trabajo a las mamás para ir a dar de mamar. ¿Qué sucede cuando un hombre pidió la de lactancia? ¿Se la dieron o no? No, exacto. Hasta que él explicó que él quería esa hora, no porque tuviera senos y fuera a darle, sino porque su esposa tenía un alto puesto y tenía un problema en los pezones, y él quería esa hora para ir, preparar un biberón a su bebé y darse por 2 hijos. Y además todos los impuestos se le quitan de su parte, pero resulta que ellos tienen derecho de visitas. Y los amigos que yo tengo, lo que sucede es que justo ya no quieren ver a sus hijos, porque cuando tienen el derecho de visita, los niños quieren ir al cine, quieren comida, quieren salir a jugar, quieren ropa, quieren juguetes, quieren algo. Y entonces, claro, mis amigos dicen, pero es que te lo dé tu mamá del 40% de pensión que ya le paso. Pero como no tengo ya dinero, entonces prefiero no verte, hijo mío, porque ¿de dónde lo saco? Y mis amigos luego son poco inteligentes y se vuelven a casar y vuelven a tener hijos y tienen pensión sobre pensión en ocasiones. Y hay hombres que están viviendo con muy poco dinero en mi país. Voy ahora, bueno, y podemos empezar a pensar incluso en carreras estereotipadas. Piensen en carreras para mujeres y para hombres. Por ejemplo, enfermería, que hay mucho. Mujeres, porque se entiende que somos buenísimas para cuidar, ya sea niños, gente o lo que sea. Ingeniería mecatrónica o astrofísica, hombres, porque son fuertes, poderosos, etc. Incluso vamos a pensar educadoras o docentes así de kindergarten o esto, mujeres. Y podemos ir viendo cómo inclusive las carreras llegan a estar estereotipadas con base en cuestiones culturales. ¡Ojo! Como el género cambia dependiendo de cada país. En Europa es distinto, por ejemplo, en algunos países. Y voy rapidísimo a un término que tienen ustedes en pantalla, y es por cuestiones de tiempo, se llama sororidad. ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Ok, bueno, algunos sí, pero a ver, ¿qué es la sororidad? La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Se detectó en teoría de género que los hombres hacen alianzas, los hombres se cuidan, los hombres se tapan, se cubren desde amantes hasta errores en el trabajo, se cubren todo, son aliados. Pero a las mujeres culturalmente nos enseñaron a competir, a destrozarnos entre nosotras, a competir desde que eres niña, porque eres la niña del vestido más bonita, la del muñeco más nuevo, la de la casita más linda, la del mejor novio, la del mejor esposo, la del mejor hijo, la del mejor vestido, la del mejor cuerpo, la del todo. Mujeres, ¿cuántas veces nos hemos peleado con un hombre que si nos sentáramos a platicar nos daríamos cuenta que el tipo no vale la pena y que ninguna de las dos lo quiere? Pero nos enseñaron a competir. Sororidad quiere decir que hay que desarrollar la solidaridad entre mujeres, no para combatir a los hombres o no en contra de los hombres, sino en contra de la cultura que nos está discriminando y nos está afectando en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Entonces, eso es sororidad. Y voy finalmente con un término que es techo de cristal. ¿Han escuchado del techo de cristal? No, bueno, no mucho, lo voy a explicar muy rápido. Su nombre es como muy obvio. En México, seguramente eso no pasa en Colombia, pero de todas formas lo voy a decir. En México se hizo un análisis, pongamos en la UNAM, e imagínense una pirámide. Bueno, como las pirámides en México, pero Chichén Itzá o Teotihuacán, si las han visto, pero una pirámide cualquiera, ¿ok? Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió que en la base de la pirámide de las empresas, luego hay empresas que dicen, es que tenemos mitad de mujeres y mitad de hombres. La pregunta es, ¿en dónde? Y se analizó que en la base de la pirámide, en el escalón más grande, se dijo, ahí labores o puestos administrativos o de aseo, intendencia, por ejemplo, secretarias y todo. ¿Qué hay? ¿Cuál es la composición? Muchas mujeres, pocos hombres. Siguiente escalón de la pirámide, técnicos académicos o becarios, se les llama, labor más sustantiva. Mitad mujeres, mitad hombres. Siguiente escalón de la pirámide, esto tiene que ver también con sueldos, con prestigio y con nivel de puesto. Siguiente escalón de la pirámide, investigadores y profesores o docentes de la UNAM. Hay muchos hombres, menos mujeres. Siguiente escalón de la pirámide, directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de cualquier cosa de la UNAM. Directores,
puros hombres, ninguna mujer. ¿Qué quería decir esto? Se detectó que las mujeres venimos muy bien y nos venimos desarrollando y nos venimos preparando, pero de pronto nos topamos con un techo que es invisible, es de cristal, pero es estructural y ahí está, y se llama techo de cristal, y se identifica con la edad biológica, donde las mujeres tenemos que decidir si me quedo en un puesto menor, con menos sueldo, un poco más mediocre, pero con flexibilidad para salir a atender cosas de la casa, al marido, a los hijos, o brinco el techo y me voy a un puestazazazo, pero renuncio a tener familia y a tener esposo o hijos. En México yo di clases en el Poder Judicial de la Federación, futuros jueces y magistrados federales. Un grupo de 60 personas. ¿Cuántas mujeres había? Habían 6 mujeres. Para que no digan. 6 mujeres y 54 hombres. Futuros jueces y magistrados, puestazazazos en México. De las 6 mujeres mayores de 40 años, futuras juezas y magistradas federales, ¿cuántas estaban casadas y tenían hijos? Ninguna. De los 54 hombres, ¿cuántos estaban casados y tenían hijos? Todos. Es decir, en mi país, las mujeres tenemos que tomar una decisión que los hombres no tienen que tomar, porque ellos sí pueden conciliar vida laboral y familiar, y las mujeres no. Entonces, esto tiene que ver con una decisión, y eso justamente es el techo de cristal. Avanzo ya muy rápido para entrar a justiciabilidad y cerrar en unos 10 minutos. A ver, este es un término lindo de empoderamiento. La presentación queda a su disposición en cualquier momento, pero dice eso. ¿Qué es empoderarse? Es tomar conciencia de las dinámicas del poder que hay en mi contexto vital, cómo vivo y cómo me relaciono, para ejercer un control razonable sobre qué vida, sobre la mía, sobre mi vida, sin infringir los derechos de otros. No quiero mandar en la vida de nadie más, pero quiero decidir sobre la mía y poder ejercitar plenamente mis derechos humanos. Ahora, voy a brincarme esta parte que es muy jurídica, que es un comparativo entre las constituciones, y voy a hablar de principio pro persona y de principios de derechos humanos, pero ya no lo voy a hacer. Y entro al sistema interamericano de protección. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones a nivel nacional tenemos acceso a la justicia, pero en muchas ocasiones no. Cuando hablas de justicia en contextos de pobreza, que es el tema que nos ocupa esta tarde, tendríamos que empezar a visibilizar la justicia nacional, pero también la internacional. Aquí no lo puse, pero ¿ustedes saben cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Todas? ¿Todos? ¿Quién no? Ok. A ver, acuérdense, cuando hay una violación a derechos humanos, el principal responsable de investigar, sancionar y reparar es el Estado, exactamente. Pero solamente cuando el Estado no quiere, no pudo, no quiso hacerlo, es que te puedes ir al sistema interamericano de protección de derechos humanos, contexto interamericano. Entonces, el sistema interamericano tiene 2 órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Comisión está en Washington, tiene 7 comisionados. Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo tengo para irme al sistema interamericano una vez agotados recursos internos? 6 meses, exactamente, a eso, muy bien. Entonces, tengo 6 meses, pero tengo que ir a Estados Unidos, hablar inglés o tener visa. No, me lleno un formulario en español en la página de internet y lo envío. Y hay organizaciones como CEGIL que prestan asistencia técnica. Cuando me violan el derecho humano a nivel nacional, me voy contra Juan Pérez, el militar que me violó sexualmente, o el servidor público del sector salud que violó mis derechos humanos. Pero cuando llego al sistema interamericano, me voy en contra del Estado. ¿Y qué más del sistema interamericano? Bueno, es eso, ¿no? Creo que con eso al menos un acercamiento para quienes no conocían mucho el sistema. Hay distintos conceptos de reparación, entiendo que los deben de tener muy claros: daño al proyecto de vida, lucro cesante, etc. Si les interesa a alguien, me lo preguntan en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que sucede? Que hay excepciones al requisito del previo agotamiento de recursos internos, y esto puede optimizar el acceso al sistema interamericano. Me refiero en particular a, en primera lo tienen en pantalla. ¿Qué pasa cuando yo quiero defender un derecho y no hay un recurso, no hay un juicio para defender lo que yo quiero defender en mi país?
te puedes ir al sistema interamericano. ¿Qué pasa si mi juicio ya tardó 10 años y ni para cuándo me lo resuelva? Plazo razonable, me puedo ir al sistema interamericano, no necesito esperar a la sentencia. Si esa sentencia está tardando demasiado, es irrazonable el término. Pero hay otra excepción que se dijo desde 1990, que es la situación de pobreza o indigencia. Se dijo, yo no puedo exigirle a alguien que esté en pobreza o en indigencia que agote recursos internos si no tiene dinero para pagar un abogado, por ejemplo. Pero aunque el Estado le diera un abogado, defensor de oficio, le llaman acá, o abogado de oficio, defensores públicos, aunque el Estado le diera un abogado, esa persona tiene que invertir dinero para el camión, el transporte, las copias, ir, venir, regresar. Aunque tenga el abogado, si no tiene esos recursos, tampoco está obligado a agotar recursos internos. Opinión consultiva 11 de 1990, hace 25 años. En mi país hay un universo de 55 millones de personas en situación de pobreza, más que su población nacional. ¿Saben cuántos se han ido al sistema interamericano por situación de pobreza? Ninguno. ¿Por qué creen que no se han ido al sistema interamericano? Porque no lo saben. Sería interesante ver un boom de personas que vayan directamente, sin agotar un solo juicio a nivel nacional, al sistema interamericano con base en esta excepción. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo, si un individuo requiere asistencia legal para proteger un derecho y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos. Y justamente ahí viene la conclusión de la opinión consultiva. No pueden exigirse esos internos. Ahí regreso. Ahí está, porque creo que van a tomar una foto. Entonces, voy a cerrar con esta parte porque creo que también es relevante. Tiene que ver con la integralidad del problema. ¿Cómo empezamos a entender el acceso a la justicia desde la perspectiva de género? Y ahorita hemos hablado de mujeres y de hombres, y cómo mujeres y hombres sufren distinta discriminación. Por ejemplo, en México, ustedes saben que para tener derecho a una pensión de viudez, se exigía a los hombres demostrar la dependencia económica, porque se partía de la premisa de que las mujeres siempre dependemos económicamente de los hombres. Entonces, se te muere el marido, toma tu pensión. Pero los hombres son los proveedores, no necesitan una pensión de viudez jamás en la vida. Demuéstrame que estás casi en discapacidad y que dependes de esa mujer para que yo te dé derecho a una pensión. ¿Les parece discriminatorio? Sí, claro. ¿Por qué? Si tiene tanto derecho a recibir una pensión de viudez como la mujer. Y podríamos hablar de otros temas si les interesa. En México, en el Distrito Federal, por ejemplo, ya hay divorcio incausado, quiere decir sin causales. Yo me quiero divorciar de quien sea, de mi esposo, de mi esposa obviamente. Me quiero divorciar, no tengo que decir si me pegó, si es alcohólica, no, voy y me divorcio. Ya tengo que ajustar la cuestión de las pensiones y si hay hijos y los bienes, pero en general me puedo divorciar sin aducir, sin argumentar una sola causal. Hay interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas. Está despenalizado el aborto en cualquier hipótesis, no solo en peligro de vida de la madre o en malformaciones del feto o en violación. En cualquier hipótesis, la mujer, sin tener que decir nada, dentro de las 12 semanas va a un centro de salud y le hacen una interrupción legal del embarazo, porque quiere, porque ella decide sobre su cuerpo. Podemos entrar, si quieren, a la discusión en preguntas y respuestas. Y también en el Distrito Federal, no en México, en el DF, está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción entre personas del mismo sexo. Y la Suprema Corte lo ha extendido a otras regiones del país. Ahora bien, regreso a la diapositiva. Integralidad del problema, decíamos. ¿Qué es esto? Quiere decir que debemos identificar los distintos ejes de discriminación. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, bueno, es una mujer y ya sufre discriminación, o es indígena y sufre discriminación. Pero también se cruzan ejes de discriminación. ¿Quién me ayuda? Querido, ¿me puedes ayudar? Liz, ¿cómo te llamas? ¿Te puedes parar conmigo? ¿Cómo te llamas? Juan Diego, vente Juan Diego conmigo. Prometo que no muero. Juan Diego, ¿cómo te apellidas? Roldán. Ok. ¿Ustedes conocen a Juan Diego? Sí. ¿No? Conozcan. Entonces, Juan Diego, imagínense que no se llama
llama Roldán y además me lo voy a robar, es mexicano. Entonces Juan Diego es mexicano y es hijo de un gran empresario mexicano que se llama Carlos Slim. Y lo deben de tratar mejor, ¿ya ven? Entonces es Juan Diego Slim, es un mexicano. El artículo 4 de mi constitución, de la Constitución mexicana, dice que varón y mujer somos iguales ante la ley. Entonces Juan Diego es heredero del emporio, desayuna hoy en Rusia, cena en París, etc. No necesita estudiar porque eso pues es para los pobres, ¿no? Entonces él es un hombre de mundo, ¿okay? Es un mexicano. Y la ley dice que él y yo somos exactamente iguales y que tenemos las mismas oportunidades y que el camino, este camino para el desarrollo, para el ejercicio de los derechos es idéntico, está abierto para los dos. Pero resulta que yo soy una mujer indígena, pobre, analfabeta, monolingüe, solamente hablo mi lengua indígena, con discapacidad, persona adulta mayor y con VIH-Sida. En mí confluyen muchos ejes de discriminación y la ley dice, esta va a ser, que los dos partimos de esta misma línea. Ponte aquí, vamos a empezar una carrera tuya. Partimos de la misma línea y que seguramente vamos a llegar al mismo punto porque estamos partiendo de la misma línea los dos. Y la ley ya me dio todo, está perfectamente bien. Empezamos la carrera, ustedes me hacen favor de contar 1, 2, 3 y al 3 empezamos la carrera. Tú, normal, ¿ok? ¿Sí, Juan Diego? Entonces contamos, ¿les parece? 1, 2, 3. Normal. Vamos a llegar al mismo punto. Gracias, Juan Diego, ya está ahí porque si no capaz baja las escaleras. Ya, gracias, querido, siéntate. ¿Vamos a llegar al mismo punto? No, porque es mentira que en la realidad allá afuera las personas están partiendo del mismo punto. Hay brechas estructurales que el Estado tiene la obligación de compensar. Hay abismos entre seres humanos y el Estado tiene que diseñar acciones para compensar esas diferencias. La igualdad en ley es la igualdad formal, pero necesitamos construir igualdad sustantiva, real, en la vida cotidiana. Y para eso se necesitan tomar acciones, porque yo, la mujer indígena, pobre, analfabeta, con discapacidad adulta mayor, y quizás me faltó, hasta podríamos agregarle lesbiana, por ejemplo, entonces ya es una más, ¿no? Entonces podemos ver cómo los ejes de discriminación no confluye uno por persona, sino pueden confluir muchos en un solo ser humano. Eso me da lo que tienen ustedes en pantalla. Pensar en acceso a la justicia con perspectiva de género no solamente significa pensar en hombres y mujeres, significa pensar en mujeres migrantes, en niñas y niños adolescentes, en personas adultas mayores, en personas con discapacidad. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo doy testimonio si soy una persona sordomuda? O si solamente hablo mi lengua indígena y hasta cuando voy con un médico no puedo decirle, porque no hablo español, que me duele. Le hago medio señas y él me tendrá que entender, porque no hay traductores de mi lengua indígena, por ejemplo. Y la comunidad en específico LGBTTI. ¿Sí saben qué es eso? Sí, eso me encanta. Exacto. L de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero, intersex. Y son temas que parecen muy sencillos, pero en México, por ejemplo, está permitido a las personas homosexuales casarse y adoptar. Pero ustedes saben que en países como India está penalizado el ser homosexual. Se van a la cárcel, por ejemplo. O la discusión en torno a los intersex o las personas hermafroditas, que en algunos países tienen que decidir de los padres si quieren que sea niña o niño y le cortan o no, porque tienen biológicamente los dos sexos. En otros países se les dice, no, pues si yo no quiero elegir, si no quiero ser mujer o hombre, yo estoy bien como intersex, quiero tener los dos sexos. Pero esa decisión en algunos países se permite y en otros no. Y podemos ver cómo el tema de los derechos humanos se vincula con todas estas situaciones. A ver, simplemente cerrar con esto, reiterar que no hay víctimas y victimarios, sino mujeres y hombres somos víctimas de la cultura, que el género nos permite empezar a identificar qué de lo que pienso así es y así tiene que ser, y qué no solamente puede, sino que debe cambiar. Mujeres y hombres somos distintos, sí, somos distintos, y las mujeres queremos ser iguales a los hombres, no. Qué rica es la diferencia, qué rica es la
diferencia. Lo que no queremos es que una diferencia biológica se traduzca en una diferencia de derechos y de oportunidades. Ese es el punto, porque la cultura nos está discriminando a mujeres y a hombres, a ambos por igual, y más bien somos un equipo que deberíamos de crecer y trabajar juntos. Ha sido un privilegio para mí estar aquí con ustedes, les agradezco mucho su paciencia y su atención y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Segunda pregunta. Colombia puede ser el país más diverso en el mundo en culturas, razas, pero somos un país centralista y no federado. ¿Cómo buscar desde la administración política igualdad jurídica? Y esa pregunta fue muy reiterada en todos, que si se considera como violencia de género que se admita o no se admita el contrato de arrendamiento de vivienda. A ver, tengo tres preguntas. Empiezo con esta y ahorita seguimos con el otro bloque. Yo me voy a las 6 de la mañana, así que no tengo afán de ser ustedes, no tengo prisa. A ver, actividades menospreciadas. Culturalmente hay muchas actividades que son menospreciadas, tanto de mujeres, que muchas son realizadas generalmente por mujeres, con base en los roles de género, pero también muchas por hombres. Y podemos pensar en un ánimo de discriminación que tenemos culturalmente, y me refiero a todas y todos, incluida yo. Es decir, hay actividades que nos parecen, ¿no?, degradantes, ofensivas, aunque inclusive, digamos, yo no discrimino. En el fondo, cuando ves este tipo de actividades dices, no, ¿de qué se trata? Por ejemplo, aquí se referían al trabajo doméstico, y decíamos, es un espacio de discriminación y además de opacidad, donde se violan totalmente los derechos laborales de las personas dedicadas al trabajo doméstico. Pero podríamos pensar que necesitamos un cambio cultural para valorizar todas las actividades. Hay discusiones abiertas, y no la voy a abrir aquí, pero por ejemplo en el trabajo sexual hay también posturas, y hay también quien dice que es indigno y hay otros que dicen que es digno, etcétera, etcétera. Lo importante quizás es empezar a posicionar y saber que todas las actividades, si son de trabajo, son actividades que deben de ser valorizadas, reconocidas, pero además garantizadas. Hay quien decía que el ser ama de casa o dedicarse al trabajo doméstico tendría que representar un porcentaje del Producto Interno Bruto, porque las amas de casa no reciben retribución ni absolutamente nada. En México hubo una sentencia relevante porque empezó a suceder un fenómeno muy simpático. Resultaba que los hombres se casaban con sus esposas por separación de bienes, y la esposa se quedaba en casa 25 años sin trabajar, sin generar un solo peso, y después de 25 años de casados, 30 años, pues el señor se divorciaba. Separación de bienes en régimen conyugal. Entonces a la señora no le tocaba un solo peso, todas las propiedades, todas las cuentas estaban a nombre de él, y él se iba con una chica más joven y... Gracias, hermosa. Con una chica más joven y con todo el dinero. Y la señora sin experiencia laboral, a veces sin estudios, ya una persona mayor, etcétera, y sin un solo peso. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Dijo, si la señora se quedó en casa cuidando a los hijos, lavando la ropa y cocinando, mientras que tú te ibas a trabajar y conseguiste el dinero para hacer casas y terrenos y cuentas de banco, perdóname, a ella le corresponde el 50% del patrimonio que se generó durante el matrimonio, aunque hayan estado casados por separación de bienes y no por sociedad conyugal. Y con la pena, los señores tuvieron que darle la mitad. Pero de pronto tú veías eso, a señoras desesperadas porque se estaban muriendo de hambre y no tenían un solo peso. Ahora, rapidísimo, lo del país centralizado. Les voy a decir un poco la discusión. Yo les decía, parto de la ignorancia para hablar de Colombia, son ustedes quienes hablan o pueden hablar de su país, pero yo sí puedo hablar del mío, y más ahora que estoy en el extranjero. El problema del federalismo mexicano es que empezamos a tener una disparidad enorme, y cada entidad federativa, son 32 entidades federativas. Cada entidad federativa hacía lo que se le daba la gana y regulaba las cosas como quería. Entonces, esto empezó a generar
desaparición forzada y en tortura, porque desde el tipo penal es distinto en cada estado. Y en unos te lo castigan con 10 años, y en otro con 3, y en otro con 20, y cada quien hacía lo que quería. Últimamente estamos tendiendo a hacer leyes generales, que son leyes que vuelven a centralizar, estandarizar temas prioritarios y decir todos los estados se rigen con estas reglas. Ustedes tendrán su opinión si esto es bueno o atenta o no contra el federalismo, en su caso, o dando generalidad y certeza jurídica. Luego, vientre subrogado. En México, en el Distrito Federal, no está permitido el vientre subrogado, pero sí en una entidad federativa que se llama Tabasco. En Tabasco, que está cerca de Chiapas, además, en el sur del país, en el sureste, se permite el alquiler de vientre sin ningún problema, incluso pagando una cuota mensual, además, a la persona, a la madre sustituta o al vientre sustituto, además de los gastos del parto y demás. En el Distrito Federal se dijo, se puede hacer vientre subrogado, pero sin pagar. Es decir, por altruismo, digamos, yo quiero que, entonces doy mi vientre, no cobro nada y solamente los gastos del parto. Pero en Tabasco sí se paga una cuota que debe de estar sobre $1,000 mensuales a la madre sustituta. Hubo problemas, sí, porque parejas homosexuales de España, por ejemplo, llegaban, tenían un vientre sustituto en Tabasco y cuando querían llevarse al niño, le decían, pero es que pues, no puedes llevártelo, ¿no? Porque la mamá, aunque el óvulo no era de ella, la mamá está aquí. Es un tema aún abierto, al menos en México, y entiendo que posiblemente también para ustedes. Tenía otra pregunta de este lado. Yo lo que quería saber era usted decía de la clase de estos abogados que eran 55 hombres y 6 mujeres. Entonces la pregunta mía es, las esposas de todos los 55 abogados eran amas de casa, todas, o trabajaban, o porque pues digo, si ellos mantenían a sus esposas, pues también la mujer puede mantener a su esposa. ¿Cierto? Entonces mi pregunta sí, a ver, las mujeres mexicanas podemos mantener a nuestros maridos, sí. Les conviene, chicos, váyanse a México. Pero el problema es que hay un machismo en mi país generalizado. Entonces se ve mal si las mujeres ganamos más que los hombres. Y las mujeres que llegamos a estar en puestos altos, incluso es difícil que los hombres se te acerquen en ocasiones porque no han visto las ventajas de que uno pague las cuentas. Entonces, claro, el trauma es así como, ¿no? O tiene demasiados estudios, o gana más dinero que yo, etcétera. Como si además a la primera cita llegaras diciendo tu sueldo, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que además de eso, hay un prejuicio, no tiene que ver solo con el dinero, sino tiene que ver con cómo se asume culturalmente. Los hombres están diseñados para el éxito profesional en México, al menos. Y entonces se entiende que son las mujeres las que sacrifican su proyección personal en aras del desarrollo profesional de la pareja. Y el que brilla en una relación entonces es el hombre, y a quien hay que admirar es al hombre, y la mujer se queda, digamos, atrás. Entonces, el cambio de papeles, donde ahora la mujer sea la que brilla y la que tiene el puesto y la que es importante, y el hombre un adorno, sigue sin caber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las esposas de estas personas, no sé si todas eran amas de casa, pero muchas tenían trabajos de medio tiempo o trabajos flexibles que les permitían acudir o atender labores de casa porque el marido trabajaba en horarios exorbitantes de 16 horas al día, por ejemplo. Y eso creo que también sucede en Colombia. Por ejemplo, bueno, no sé el nivel de machismo, pero por ejemplo, lo que sí sucede en México es la cuestión de horarios. Las mujeres generalmente pedimos más permiso en trabajos para salir a ver a los niños. Se cayó el niño del kinder o de la escuela, va la esposa. Está enfermo, no se lo recibieron, va la esposa. Y cuando un hombre quiere pedir permiso para ir a ver a su hijo desde el Festival del Día de las Madres o en tal cosa, ¿qué es lo primero que le dice el jefe? ¿Y tu esposa? ¿Qué no tienes esposa? ¿Dónde está tu esposa? Que vaya tu esposa. Eso generalmente se dice. Los permisos reiterados en mujeres redundan en menoscabo de las posibilidades de ascenso laboral en México. ¿Alguna otra cosa? Nadie me está preguntando nada de aborto o eso. ¿Qué? Sara nos ha hecho un recuento muy general de toda esta problemática de igualdad de género en México. ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades? ¿Se niegan o no aceptan o cómo son los programas que ellos desarrollan para lograr esa igualdad material?
lo platicábamos con nuestros colegas de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. El desarrollo gubernamental ha sido ahorita menor. ¿A qué me refiero? Hay mucho desarrollo en la Corte. Recientemente se resolvió un caso apenas de una mujer que había sido víctima de violencia y tenía antecedentes y denuncias y todo, y un día amanece ahorcada. Va el marido, se colgó, va el marido, muy cínico, y dice: mi esposa se suicidó, ¿qué creen? Claro, llegan las autoridades, hacen la revisión y dicen: ah, claro, se suicidó, fue un suicidio. No hicieron ningún peritaje, no hicieron nada, suicidio. La Corte dijo, por supuesto, y claro, los familiares de la señora dijeron, por supuesto que no es suicidio. La señora fue asesinada, la ahorcó el marido en uno de los eventos de violencia. Más bien ha sido la Corte la que ha establecido obligaciones en materia de género, pero las autoridades no lo han hecho. En México se está asumiendo un tema de reflexión en muchos puntos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del parto vertical. En México se está empezando a abrir la discusión porque dicen que para las mujeres es mucho más fácil tener hijos así, parada, porque hay algo que se llama gravedad, y la gravedad ayuda a que salga el feto. Entonces, si tú tienes aquí un palo, no sé cómo le llaman aquí, pero bueno, y tienes a los bebés así, pues es mucho más fácil porque tienes a la gravedad ayudándote a que el bebé salga, pero no es cómodo para los médicos. Entonces, que la señora se acueste y que le cueste más trabajo, que sufra, ¿no?, parir con dolor a la hora de tener un bebé, por ejemplo. Hay otras discusiones también en otros temas que no voy a comentar aquí, pero culturalmente en mi país todavía el desarrollo es precario. Hay grandes bandas de trata de personas con fines de explotación sexual, por ejemplo, en México y en algunas entidades federativas, y eso se está viendo y todavía se está viviendo, y las autoridades no lo han asumido plenamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo le pregunto, la última pregunta en cuanto al alquiler de vientre y eso, pero si miramos si el derecho a abortar o que la mujer puede abortar y puede mandar sobre su cuerpo es respetable, entonces quisiéramos que profundizar un poquito más si el de que la mujer puede alquilar su vientre y con fines económicos o como se quiera, la no normativización de eso impide un poco la libre desarrollo de la mujer. Pues, como es, que no se normativice eso, se puede interpretar como una violencia, no como una violencia, digámoslo como una, no sé, como una falta pues de impedir que la mujer se desarrolle su personalidad como quiera hacerlo. Ok, a ver, este tema sale en general cuando hablas de trabajo sexual, cuando hablas de aborto o cuando hablas de maternidad subrogada o de venta de óvulos. Porque también, imagínense, chicas, si hubiéramos vendido cada uno de nuestros óvulos desde los 12 años que empezamos a menstruar, quizás ya seríamos ricas, ¿no? Tendríamos muchos hijos por ahí, pero... A ver, esos temas salen. ¿Cuál es el primer punto? Quizás, y es una sugerencia que yo les hago, quizás pensar que mi primera premisa es: nadie puede mandar sobre un cuerpo que no le corresponde. Cada quien tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, para empezar. En México el tema de aborto, cuando se dio la discusión fuertísima, además fue una discusión fuertísima, los grupos pro vida, el Opus Dei, etcétera, fue una discusión desgarradora en su momento en la Corte. Pero se dijo: tengo un problema de salud pública, mujeres que están muriendo por realizar abortos clandestinos en condiciones insalubres, peligrosas, se metían ganchos, se desangraban, menjurjes, hierbas abortivas, etcétera, etcétera, y terminaban muertas las mujeres. Dijo: tengo que darles el derecho a, no es que te obliguen a abortar, si quieres hacerlo, si ya decidiste hacerlo, hazlo en las mejores condiciones. Y además, ¿saben cuál es el índice de reincidencia? Y voy a usar esa mala palabra del aborto en México. ¿Cuántas mujeres que ya abortaron vuelven a abortar? Han habido desde 2007 100,000 abortos en el Distrito Federal, 100,000 abortos, la mayoría no del DF, sino de otras entidades federativas que van al DF a abortar, porque en sus estados no pueden hacerlo, quienes tienen dinero para hacerlo, para ir al DF, para empezar. Pero el índice de reincidencia, ¿qué porcentaje creen que sea? ¿Cuántas mujeres que ya abortaron una vez vuelven a abortar? ¿Menos? Aquí me dijeron 20. ¿Allá cuánto? ¿Menos? ¿Cuánto? 5 menos 2%. Solamente el 2% de las mujeres que en el DF abortaron una vez vuelven a abortar.
¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres no abortan por deporte y que la decisión es una decisión sumamente compleja y que por eso tiene que ser informada, etcétera, etcétera, etcétera. En España, el índice de reincidencia de aborto es del 20%, por ejemplo, con reyes católicos y todo. En México es el 2%. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese es un tema. El otro tema no tiene que ver con el derecho a decidir sobre tu cuerpo. Incluso se dijo en algún momento, es que se tiene que pedir la autorización del Señor. ¿Qué tal que el papá sí quiere que nazca el bebé y la señora no quiere? Entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte Mexicana? Dijo, perdón, pero no. El presunto padre, y lo dijo literal en la sentencia de la Corte, porque dijo, el señor puede creer que es el papá, pero la paternidad es un acto de fe. Tal vez ni la señora sepa quién es el papá. Entonces, el presunto padre no tiene que dar autorización porque es el cuerpo de ella. Y además, aunque ahorita el señor diga que quiere al bebé, ¿quién me garantiza y cómo garantizo jurídicamente que ese señor esté ahí y lo cuide, lo alimente, lo proteja durante los próximos 25 años de vida? Dijo la Corte, no tengo un mecanismo jurídico. Y ahí voy y vinculo. En muchas ocasiones hay cosas que se están dando allá afuera donde el derecho ni siquiera es solicitado. Por ejemplo, Ricky Martin necesitó una ley de maternidad subrogada para comprar óvulos, para inseminarlos y para tener a sus gemelos. No, pero estamos también priorizando el ejercicio de derechos con base en estatus económico. Eso no lo puede hacer una persona pobre y ve limitados sus derechos. Y entonces seguimos criminalizando pobreza. Y la discusión en Ricky Martin no se abre, pero sí se abre cuando hay una pareja, quizás pobre, que quiere, etcétera, y entonces es cuando salen los... Allá hay matices en el vientre subrogado. En el Distrito Federal se dijo sí se puede, se debe, particularmente para matrimonios o para parejas homosexuales, para familias homoparentales que quieran tener hijos, rentar el vientre es una opción, pero la discusión, digamos, todavía sigue abierta. Muchas gracias, doctora Goyena. Un fuerte aplauso para ella. A sus correos electrónicos se les será